música del hombre. Hemos venido haciendo música desde hace mucho tiempo. Se han encontrado pruebas de que el hombre ha hecho música desde hace más de 30.000 años. Esta serie de programas no pretende ser una historia completa de la música, porque tal reivindicación sería presuntuosa. Más bien, mi propósito es tocar algunos aspectos de la música y las obras de algunas de las figuras más importantes que pueden ayudar a revelar por qué, para mí, la verdadera identidad del hombre está en la música. Hoy les ofrecemos la palpitación de la vida. Esta melodía, la fuga en do mayor de Johann Sebastian Bach de su tercera sonata para solo de violín, es la música de un hombre en paz. Refleja en sus ritmos, medidas y formas equilibradas a una sociedad segura en su fe. Esa música contiene más que un sentimiento. Yo pienso que nos habla de íntima relación entre la música y nuestros procesos mentales mismos. De hecho, pienso que la música nos ayuda a los hombres a pensar por comparación, analogía y el refinamiento de la memoria. Pero el camino para llegar al nivel exaltado, alcanzado por Bach, ha sido muy largo, y aún seguimos luchando para seguir en él. Este mundo, cuya aparente solidez damos por descontada, empezó en un color candente de roca fundida y gases desbordados que se transformó hace millones de años en un cosmos lo suficientemente tibio para permitir la primera débil palpitación de la vida. Se desarrolló así un equilibrio extraordinario de fuerzas en este planeta aparentemente único, cuando menos en nuestro sistema solar. El péndulo oscila del frío al calor, de la cima a la profundidad, sin exceder las condiciones precisas necesarias para la vida. Sin embargo, esa inquietud hirviente aún persiste en el interior de la Tierra y nos envía terremotos y olas gigantes para recordarnos que estamos indefensos ante la naturaleza desde el momento de nuestro nacimiento. Aquí en nuestro jardín, en este hermoso día de primavera, la sensación de la vida está en todas partes, nos grita como ese niño recién nacido, con el aire suave y claro y el mundo inmejorable. Pero el pequeño no sabe eso. Su grito afirma su nueva independencia y tal vez una premonición de responsabilidad y esperanza. Es a la vez un saludo alegre y una despedida pesarosa. Sus pulmones reconocen el nuevo reino del aire. Pero él recuerda el sonido agudo, del calor, comodidad y seguridad que conoció en el vientre acuático. También recuerda sonidos, porque aún allí respondía a las voces, los ritmos y la música. Pero sobre todo, recuerda los latidos del corazón de la madre. Este ritmo une a la criatura en desarrollo con su madre y permanece dentro de nosotros mucho después de haber emergido a la luz del día. Lo llevamos impreso como nuestra identidad. Resentimos su pérdida y tenemos que reemplazarlo con otros sonidos, especialmente los de nuestra propia voz, porque el sonido y el ritmo son comunicación. Oímos mucho antes de poder ver. Para el hombre, la música es un cabo salvavidas que lo une con los demás, y una canción muchas veces es más significativa que las palabras, añadiendo el tono para aumentar sus dimensiones. En los pastizales secos de las praderas del Kalahari, en Sudáfrica, donde sobreviven los Gwi en una ardua lucha vital, la música liga tanto a la familia como a la tribu.
Estamos escuchando al músico Ukone, que narra en una canción las tribulaciones de su pueblo, la búsqueda perpetua del alimento y el agua y las distancias inmensas que los separan de sus hermanos. Tanto el hombre como el animal son depredadores. Ukone se refiere también a los animales que llegan atraídos por el pasto nuevo que brota después de un incendio. Canta al kudu y al puercoespín, de lo que se alimenta, y de la pérfida hiena, que se hace pequeña para retar a la gente y devorar su alimento. Los niños Gui imitan a los animales en sus juegos. Esta música tan vital en las extensas y complejas tradiciones de África es la prueba viva de la necesidad perpetua que es la música para el hombre. Actualmente, igual que hace decenas de miles de años, el hombre recolecta los frutos naturales y caza a los animales salvajes basándose en la información que le dan los sentidos. En esta atmósfera y luz traslúcida puede ver y oír a muchos kilómetros, oler la aproximación de la tormenta y percibir el movimiento de las bestias en acecho. Ningún instrumento alteró el equilibrio de fuerzas más rápidamente en favor del hombre que el descubrimiento del arco y la flecha que le dio control sobre el animal a distancia. Sin embargo, estas no fueron armas de guerra, sino una nivelación de las fuerzas, porque la relación entre el ser humano y la bestia era parte de un ritual. Solo la necesidad de comer los hizo antagonistas. Y así entró la cacería en la tradición del canto y la danza, en las que el arco y la flecha se convirtieron en algo más que símbolos, porque el arco puede producir un tono melodioso. De hecho, prevalece la teoría de que el arco y la flecha son los antepasados del violín. Y sin embargo, el arco y la flecha pueden haber evolucionado del arco de tierra, un instrumento musical que todavía se encuentra en muchos lugares de África. Como sea, el arco se vuelve instrumento para Ukone, con una calabaza de resonador y la flecha como palillo. Los Gwi tienen también otro tipo de música producido por las mujeres. De hecho, en toda África son principalmente las mujeres quienes hacen la música. En este juego, las mujeres tiran un melón, uno de los frutos más abundantes del Kalahari, y van haciendo su música mientras los hombres tratan de intervenir. Es tan grande la parte de nuestra historia musical perdida en el tiempo que no podemos decir hace cuánto se hizo instrumento musical el arco. A veces aparecen fragmentos misteriosos. Por ejemplo, estos huesos de la cadera y el espaldar de un mastodonte encontrados hace pocos años en las profundidades de los hielos siberianos. Se les encontró junto con dos pequeñas flautas de hueso y un hueso trabajado como batidor. En los huesos mayores están pintados los puntos de resonancia. Fue un hallazgo interesante para músicos y antropólogos porque data de hace 35.000 años. ¿Podrán ser estos los fragmentos de nuestra más antigua orquesta? Los huesos y la piedra son duraderos, pero los instrumentos musicales que producen vibraciones se hacen principalmente de materiales orgánicos, por ejemplo, de madera.
En Suecia todavía se recuerda la forma de hacer una flauta de la corteza verde desprendida de una pieza de una rama de sauce. La madera, la caña, la piel y la tripa de animales, y hasta el cuerno y las conchas, son materiales perecederos. El hombre mismo vuelve al polvo. ¿Ya está lista? Falta poco. El filósofo francés Pascal dijo una vez: el hombre es una caña, pero una caña pensante. ¿Qué niño desde tiempo inmemorial no ha tratado de producir sonidos con una hoja de pasto? También es muy antiguo el soplar por el extremo de un cuerno de animal. Los artesanos fueron desarrollando instrumentos mucho más perfeccionados sobre esos principios. El conocido cuerno de los Alpes suizos fue una forma primitiva de teléfono, y se encuentran sus réplicas desde el Tíbet a la Nueva Guinea, del Amazonas al Japón, para comunicarse de monte a monte y de valle a valle. No se tardó mucho en descubrir que los cuernos podían generar más de una nota, en su inicio probablemente agria, mediante el principio de resonancia llamado de las armónicas. El mismo principio funciona en la flauta de sauce, o sea, el hacer vibrar una columna de aire atrapada. Se combina el dedo que cierra el extremo abierto y la presión del aliento para cambiar la velocidad de las vibraciones. Se pueden añadir orificios que sirven para alargar o hacer más corta la columna de aire. En Maramures, una provincia del norte de Rumania, el imaginativo pastor disfruta añadiéndole el gruñir de su propia voz. Después del deshielo de la primera edad glacial, brotaron las cañas por todo el húmedo y cálido Medio Oriente. Es muy posible que se haya descubierto allí que se podía hacer vibrar dos pedazos de caña contra sí mismos. La forja de metal pronto alcanzó un alto nivel en el Medio y el Lejano Oriente, lo que añadió a la música una nueva dimensión de sonido y de tono. El cuerno largo, con sus armónicas, se multiplicó en una gran variedad. De hecho, el ingenio humano para crear instrumentos parece casi inagotable, y aún así vaciló en llamarles invenciones. El hombre no puede inventar, solo puede observar y descubrir, analizar, repetir y reacomodar. Así conjuntamos los signos y claves del mundo que nos rodea, y luego de ellos hacemos algo nuevo. Pero en la música esos signos y claves, junto con nuestra voz, nos vienen de adentro. Y esto lo debemos observar con un ojo interior. Todas las artes y oficios manipulan objetos externos, pero la música debe precederlo a todo, porque nos viene de nuestro interior. Usé una bocina de auto, un poco de cartón y unos pedazos de plástico. Este ingenioso instrumento fue armado por el músico jamaiquino usando elementos tan diversos como una bocina de auto, cartón y una boquilla de caña. De esta inusitada combinación sale una música deliciosamente dulce y clara y enteramente propia. Suena como una cerbatana.
Toda la vida, incluyendo a toda la materia, ya sea animada o inanimada, implica vibraciones de toda clase y velocidad. Estamos sumergidos en estas vibraciones. El sonido empieza en el extremo inferior del espectro. Un gran órgano de iglesia, el do más bajo, vibra a 16 ciclos por segundo, precisamente donde empezamos a no poder distinguir cada sonido por separado. Y vemos así que el tono no es más que una aceleración del ritmo. En la orquesta, la nota más baja es el do que produce el contrabajo moderno, vibrando a 32 ciclos por segundo. Por lo tanto, no puedo decir lo mismo del do más bajo que puedo producir con mi violín, que se encuentra 7 octavas más alto. Este sonido bastante feo vibra a aproximadamente 4000 ciclos por segundo. Nuestro oído puede distinguir 2 octavas más arriba aún, es decir, más o menos 16.000 ciclos. La luz tiene lugar aproximadamente en el centro del espectro de las vibraciones, y más arriba las ondas son tan rápidas que pasan por la materia como si no estuvieran allí. Pero yo pienso que debemos sentirlas y reaccionar a ellas inconscientemente. También somos sensibles a vibraciones más bajas, por debajo del nivel del sonido audible. Nuestro cerebro pulsa en ondas que hoy llamamos ritmos alfa, beta y delta. Varían de 1 a 2 ciclos y hasta más de 20 por segundo. Reconocemos el ciclo del día y de la noche, de las fases de la luna y las estaciones del año. Nuestro cuerpo reacciona a estos con sus propios ciclos correspondientes de sueño y varios estados emocionales. Somos también afectados por el ciclo de las manchas solares cada 11 años, que a su vez intervienen en los terremotos y el desprendimiento de los icebergs y los cambios del clima. Tiene inclusive que ver con las mejores cosechas de los vinos franceses. La música nos mantiene en contacto con todo este mundo vibrátil, a la vez por fuera y por dentro. Se escucha muy diferente cuando lo oímos en el bosque. Nuestro oído es un instrumento muy exigente. Registra los ruidos hasta cuando dormimos. Separa lo importante de lo indeseable, lo inteligible de lo casual. Para poder entender mejor este proceso, entrevisté al compositor e investigador del sonido canadiense Murray Schafer y disfruté así de su mundo de sonido. Esto es lo que yo llamaría un sonorama de alta fidelidad. Un sonorama en el cual la relación de señal a ruido es muy favorable. Hay muy pocos ruidos aquí, de modo que todos los sonidos que nos rodean se pueden oír a grandes distancias. Entiendo. Y la ciudad, por el contrario, es un sonorama de baja fidelidad. Es decir, hay tantos ruidos que es muy difícil de determinar cuáles son las señales. No se puede decir, es muy confuso. Sí, es muy confuso. Sí. Aquí que hay pocos sonidos, podemos oír a las aves, por ejemplo. Sí, es cierto. Si nos detenemos aquí, podemos oír los sonidos que nos rodean. Y a veces otros que vienen de grandes distancias. Sí. No solo el murmullo, sino una especie de rugido. Un rugido muy suave. Sí. Y con un viento fuerte realmente feroz. Muy diferente al de la vegetación del bosque. Totalmente diferente. Ahora verá. Y nuevamente las aves. Por todos lados, algunas lejanas, algunas más próximas. Y en la ciudad nunca se oirá un sonido tan lejano como el de esos perros que ladraban. Lo que siempre me ha preocupado cuando viajo es la sensación de lejanía de lo que ven mis ojos y que todo mi ser quisiera poder abrazar. Sí. Ve uno montañas, ve unos ríos, Sí. pero hasta que no lo ha sentido, lo ha palpado, lo ha percibido y lo ha saboreado, sigue siendo algo totalmente divorciado. Sí. Apenas diferente de su apariencia visual en la pantalla del cinematógrafo. Sí. Aunque había oído hablar de los sonoramas de Murray Schafer, no imaginaba lo divertidos que eran. Oh, qué lugar tan extraordinario, pero ¿qué puede ser esto? Es una serie de sorprendente, trastos. y así abierto al cielo. Sí, por supuesto. Bueno, conociéndolo a usted, estoy seguro que todo esto produce sonido. Sí. Estoy ansioso por escuchar. A todas partes a donde he ido acompañándolo a usted, ha habido un mundo auditivo. Escuche. Escuche estos sonidos, algunos primero. ¿Dónde está el gong? ¿Lo está usted oyendo? Ah, sí, ahí está.
¿Cómo lo descubrió? Bueno, lo escucho débilmente. Ahora verá. Ponga usted mucha atención. Ah, ahí está el badajo. Sí. Resuena muy suavemente cuando suavemente se mueve todo lo demás. Primero el clavo. Pero se puede oír esto también, pero a su tiempo porque todo se mueve. Sí, ya veo. Así, con una superficie se pueden obtener sonidos muy diferentes. Ah, sí. Necesita uno visualizarlo también. Pero ¿cómo se las arregla para darle ritmo? Porque dentro de toda la confusión, es sí, que no ritmo. comprendo, siendo esto tan complejo. Cuando lo construí, tuve que decidir dónde empezarlo. Es muy fácil obtener un solo sonido, Sí. pero luego cuando se añade un segundo sonido, tiene que estar en Sí, contrapunto con el sí. primero. No tiene caso echar a andar todo a la vez. De manera que hay que suspender todo ello, de modo que una cosa dispare a alguna otra. Y luego esa se empieza a mover suavemente y mueve a la otra cosa adelante. Sí, y hay algunas cosas que estoy ansioso de oír que jamás he oído. Por ejemplo, aquel esqueleto ¿El de piano? piano. Sí. Cuidado con la cabeza. Ah. Verá, rebotan de arriba abajo. Estas cosas colgadas del alambre realizan una pequeña danza sobre las cuerdas y produce sonidos interesantes. Es el mejor uso que he visto darle a un piano. Bueno, era un piano muy viejo. Y así durará más usado de este modo y no necesita afinación y estar cuidándole la pintura. Verá, tiene su gracia descubrir todas estas propiedades. Escuche, si usted va a un tiradero Sí. o a un basurero Le ha dado nueva y vida a lo recoge que antes algunas era cosas, basura. las toma y las golpea una con otra, no tiene un buen No sonido. tiene que dejarlas colgar libremente. Sí, así es. Y tiene uno que encontrar la nota. De hecho, tiene uno que encontrar la nota en estas columnas vibratorias. Si la sostiene uno por un extremo, por ejemplo, acérquese. Golpee primero con esa contra la mía y pegue en lugares diferentes y advertirá la diferencia. Sigue muerta, siga. Allí Sí, es, ¿lo vio? Sí. Buscamos el lugar adecuado. Ya está Nos mejor. acercamos. Pero es, ahí el está centro mejor. está muerto. El centro está muerto. Si yo lo sostuviera de en medio, nos daría un sonido muerto también. Sí. Lo ve, así que esto es una gasa y estos son los nódulos. Y ya hemos encontrado el nódulo, luego pongo el alambre en el mismo y obtengo el sonido mire, que de estoy hecho, buscando. Aquí no deja nada al azar. Cada lugar donde sujeta algo es un lugar Es el preciso. lugar exacto, eso es. Esto es una obra de arte. Todo está planeado. Trabajamos mucho para encontrar precisamente el lugar exacto que producirá el sínodo buscado. No tardé mucho en descubrir que este móvil gigantesco y delicado era puesto en marcha por un motor humano. Tenemos que usar el sub y baja. Sí. Suba usted primero. ¿Listo? Sí. Vamos. Bien, tiene que empujar con los pies. Eso es. Estoy escuchando el piano. Sí, así es. Inclusive los efectos de eco son hermosos. Escuche cómo se van desvaneciendo. Por supuesto, y es en cierto modo la parte más bella, porque oímos cómo se da cada uno de los sonidos. Sí. Esperemos a ver cuál es el último que escuchamos. Ah, Es asombroso. es una lección para el oído. Es una cosa a la que deberían tener acceso todos los niños. Sí. La mejor enseñanza del mundo. ¿Verdad que sí? Sería un método único. Mejor todavía sería que ellos mismos lo construyeran, Sí. porque cuando uno lo construye se van descubriendo todas las propiedades del sonido Por que son supuesto. inherentes de los objetos. Y les enseñaría a refinar el oído, a escuchar otras cosas, a tratar de entender otras cosas. ¿Y sabe una buena manera de hacer eso? Si uno se llevara un grupo de chicos a dar un paseo todos juntos y les dijera, vamos a escuchar los sonidos, claro, todos se pondrían a hablar. Sí. Así que la mejor manera de hacerlo en una forma muy simple es diciendo, quiero que todos caminen uno detrás del otro.
hasta que apenas escuchen los pasos de la persona que va delante de Sí. ustedes. A ellos les encanta eso, es decir, escuchar los pasos de la persona que va adelante. Ajá. De esa manera se colocan en un capullo privado. Es como caminaban Eso los Pieles es, Rojas, ¿no es así? exactamente. Yo creo que sería algo bueno que los niños pudieran experimentar y construir una cosa como esta. Ajá, sí. Porque así aprenderían las propiedades acústicas, que son inherentes de cualquier objeto y se convierten en un objeto sonoro, encontrando qué es lo que lo hace sonar. Los africanos se aproximan hacia cualquier objeto. He notado que nunca juzgan por el aspecto visual de un objeto. Solamente toman el objeto y lo golpean. Lo golpean, estupendo. Y no juzgan ese objeto hasta que lo han oído. Sí. Dígame, ¿cuándo armó todo esto? Apenas el otro día. ¿Apenas el otro día? Sí, lo preparé para usted. Pues muchas gracias. Me dijeron que iba a venir a entrevistarme, así que preparamos este pequeño Va. juego. Y... ¿Otra vez quiere? Muy bien. Nuestros oídos están alerta constantemente. Mi aventura con Murray Schafer hizo que me diera cuenta que si bien tenemos párpados, nada nos cubre los oídos. Solo los sordos conocen ese mundo de silencio total y aislamiento. Desde el amanecer de la vida, las criaturas vivas han tenido sensibilidad a la luz, al tacto y a la presencia del alimento. Pero no tuvieron oídos durante mucho tiempo. Sentían la presión, las corrientes y la dirección del agua con la ayuda de un órgano que controlaba el sentido del equilibrio. Los peces desarrollaron la línea media, una línea sensible a ambos lados del cuerpo, con lo cual pudieron responder al movimiento del agua con sutileza cada vez mayor. Su reacción a la luz se desarrolló como el ojo. El oído, como tal, no se hizo una necesidad hasta el momento en que algunos peces curiosos dejaron su hogar acuático para explorar la tierra seca. La causa puede haber sido encontrar un lugar seguro donde depositar sus huevos, o que se hayan retirado los mares y los ríos, o simplemente el deseo de ascender hacia la luz. Lo que sea que haya sido fue de importancia cósmica. Ahora que no sentían la presión del agua, necesitaban un órgano para percibir la presión del aire. El órgano del equilibrio era entonces un par de canales semicirculares que comparte la mayoría de los animales. Por un proceso no aclarado, la línea media del pez se le injertó y este nuevo órgano empezó a detectar las vibraciones del aire. Lo que trato de señalar es que el oído apareció relativamente tarde en la escala de la evolución. De hecho, fue el último de los 5 sentidos que se desarrolló. En ese momento ya existía el cerebro rudimentario con una percepción primitiva. Desde el principio, el oído quedó ligado profundamente a nuestros estados emocionales, al miedo y al placer, a la búsqueda y la huida. Y así fue como el oído empezó a realizar la mayoría de las funciones de la antigua línea media del pez. Nos guían, informan y advierten de la presencia de otros. La música, junto con nuestras emociones, reside en el hemisferio derecho del cerebro, pero el lenguaje hablado y las matemáticas escritas, junto con los poderes del análisis, residen en el hemisferio izquierdo. Esas misteriosas vibraciones de la música nos permiten comunicarnos instantáneamente y compartir nuestros sentimientos con los que nos rodean, a través de su propia gramática y estructura, que corresponde a nuestra propia manera de sentir y pensar. El sonido viaja a través de todos los medios, a excepción del vacío del espacio sideral. Invisible pero palpable, hay un sonido particular para cada uno de los animales, que como una huella digital les permite identificarse y reconocerse. Sabemos ahora que las ballenas se pueden comunicar con sus cantos a distancias inmensas. Aquí en el Acuario Victoria, Paul Horn nos demuestra que las ballenas son también sensibles a la música y que contestan a ella como si pertenecieran a la misma tribu de mamíferos.
Las danzas y cantos del esquimal relatan una gran hazaña de pesca, de manera tan viva como cualquier imagen. Alardea del tamaño del pez como cualquier pescador y de las dificultades de la lucha. Como las canciones de Ukone y del Kalahari, esta es la música de la vida del hombre. Y aún así, dentro del cerebro, la naturaleza con precisión, adaptabilidad y selectividad maravillosas ha separado la música del discurso. Cada año, los indios de las praderas de América del Norte celebran la fiesta del sol y cubren sus grandes tipis de madera con banderolas, telas y plumas brillantemente teñidas. Estas se mueven al viento y atrapan y reflejan la luz, que se mezcla con el sonido del canto, en homenaje al calor y el poder vitales de la luz del sol. El uso de un lugar sagrado por una sola vez es muy antiguo, y cuando la ceremonia ha terminado, el adoratorio quedará abandonado y jamás volverá a ser usado. Al correr los años, regresa a su estado natural. ¿Estarán más cerca de Dios estos templos temporales que las basílicas inconmovibles? El poder de la música en la devoción y el luto se pierde en el tiempo, sin duda tan antiguo como nuestra propia mortalidad. Aquí, entre los Mendi de Nueva Guinea, presenciamos el funeral de un joven, llorado por su familia y toda la aldea. En la voz, la música y el discurso se vuelven uno, y el canto asciende y desciende con la palabra. Una vida joven prematuramente cortada provoca lamentaciones, pero en el Senegal la muerte de un anciano anima la celebración del propio don de la vida para uno y para todos. Se reviven las aventuras pasadas con la danza y la mímica, y la comunidad entera da la voz a una alegría que disminuye la pérdida a través del poder de la música para unir y curar. La ayuda de la música en las tareas diarias es tan básica que apenas requiere comentario. El ritmo coordina los movimientos, el canto alivia el cansancio y la melodía reduce la monotonía.
Y así, de entre todos, empezaron a destacarse los cantantes y danzarines mejor dotados, los primeros especialistas. Cuando se hicieron tan diestros como estos danzantes, galvanizaban a toda la tribu, creando el gozo y la emoción y elevando los corazones. Según los estudios de los antropólogos, el canto parece tener cuando menos 500.000 de años, mientras que la palabra tiene apenas 80.000. Cuando los puros gestos y sonidos no fueron ya suficientemente específicos, se necesitó una solución práctica para permitir la comunicación oral. Así pues, yo estoy convencido de que la música precedió al lenguaje en la evolución del hombre. La música y el discurso no son lo mismo. Las palabras se refieren a cosas, a acciones, y nos ayudan a enfrentarnos al mundo real. La música se refiere a otra realidad, a nuestro ser interior, y a una realidad mayor que la de la supervivencia inmediata. Podemos moldear la música como nos moldea a nosotros y nos conmueve mucho más hondamente que las palabras. Es también una matemática audible, porque expone esas verdades universales y eternas que expresan todas las proporciones y las velocidades. Es el lugar de cita de lo tangible con lo intangible. Entre la belleza de Persépolis, como en los espléndidos palacios de Sumeria y Babilonia, ciertamente hubo música, hace entre 4 y 5.000 años. Por desgracia, no quedan vestigios de sus notas. Hace poco tiempo, el músico sirio Abed Ashrie recreó, usando las más antiguas descripciones y las más antiguas tradiciones vivas del Medio Oriente, un arreglo para la leyenda épica del rey Gilgamesh, considerado un semidios, y su amigo pagano Enkidu. Esta es su concepción de cómo debió oírse la música en esas épocas remotas. Qué subyugante remontar la música a tiempos tan antiguos con sus propiedades mágicas que le suman grandeza a las leyendas. Ciertos instrumentos eran considerados de tal modo sagrados que su construcción se mantenía secreta inclusive a los ojos de los reyes. Esta arpa de Ur, cuidadosamente reconstruida, es el instrumento más antiguo de la familia de las cuerdas y data del año 5000 a.C. Hace 5.000 años, la música ya era un arte totalmente refinado y desarrollado en China, Japón y otros lugares del Lejano Oriente. En el siglo VII a.C., el poeta chino Lely King se expresó así: la virtud es nuestra flor favorita y la música es el perfume de esa flor. El koto japonés es otro instrumento cuyo origen puede ser encontrado muy atrás, en el Qin chino, ya en uso 2000 años antes de Cristo. Ambos se usan todavía y su música está construida sobre intervalos de quinta. Parece ser que los chinos fueron los primeros que establecieron el círculo de las quintas y lo enunciaron como una teoría que más tarde fue descubierta por Pitágoras, que desconocía la teoría musical china.
intervalo de quinta es sin duda el más importante para la mayoría de la música de todo el mundo. Se le consideraba mágico porque reflejaba el número 3 y es el primer sonido nuevo en el desfile de las armónicas. Y acumulando nuevos sonidos uno sobre otro, se establece una hilera de quintas, que es todavía como se afinan todos los instrumentos de cuerda. Les daré un ejemplo con la afinación del violín: sol, re, la, mi. Y si tuviera una quinta cuerda, estaría afinada en si. Cuando estas 5 notas son puestas dentro del compás de una octava, estas serán las notas que se escuchen, que no es otra cosa que la escala pentatónica básica que los chinos adoptaron hace muchos miles de años. La escala pentatónica es una serie de 5 notas a la cual añadieron después los chinos otras 2 para formar la serie de 7 notas que nosotros llamamos la escala mayor. Pero se consideraba a tal grado sagrada la escala de 5 notas que se le reservó para la música espiritual o religiosa. Era una forma curiosa de pensar que esta escala fuera considerada sagrada por ser tan pura, limpia, sin contradicciones y no necesitar por lo tanto resoluciones. Todos los intervalos están interrelacionados y son fuertes por estar construidos sobre la primera quinta. Sin embargo, el pueblo que danzaba y cantaba espontáneamente quería siempre escalas que fueran más interesantes, más atormentadas, y que la iglesia, ya fuera la caldea, sumeria o judía, siempre trató de evitar y de hecho prohibió. La Iglesia Católica prohibió este intervalo, conocido como el tritón. Es el más próximo a la quinta y puede resolverse así, pero también así. Y esta ambigüedad de su resolución en 2 claves completamente diferentes fue lo que provocó que se le considerara como instrumento del demonio. Se le llamó así, diabolis, y se le excluyó de la música. Mientras el pueblo quedara dentro de la escala pentagónica, no había peligro. Todas las civilizaciones han tenido sus escalas y sus modos. Para los chinos, la música y la ética eran la unidad. Confucio dijo que cuando la música conduzca a la mente del pueblo por el camino de las buenas ideas y aspiraciones, veremos la emergencia de una gran nación. De un extremo al otro de la tierra, en todas las épocas, han disfrutado del gusto de evocar e imitar los sonidos de la naturaleza, especialmente esos cantores celestiales, las aves del cielo. Pero nuestra música va más allá de los sonidos de la naturaleza. Es una estructura viva. A veces pienso que la forma musical más simple se parece a la hoja de una planta doblada sobre sí misma. 2 mitades como nuestro cuerpo, una simple repetición. Pero siendo la música modeladora del tiempo, precisa de la memoria, porque ¿cómo repetiríamos si no recordáramos? Y con esos simples elementos podemos empezar a construir A más A. Y nuestra música clásica consiste de poco más de 2 mitades que se repiten. Y luego, gradualmente empezamos a llenar el centro, a llenar la forma, con enormes desarrollos como lo hizo Beethoven. Y luego, si usted quiere componer una melodía, necesitará tener primero una pulsación natural, rítmica, y el patrón rítmico más simple en que podemos pensar es pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam. Y luego tenemos la escala pentatónica, una sucesión de notas que ya oyeron, la, ra, 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 ri, y en cierto estado de ánimo que nos inclina a la ternura, posiblemente cantará ran, daran, daran, tarin, taran, taran, lo que todos sabemos. Que te
Sin duda, no hubo civilización antigua que considerara de mayor importancia la música para su vida moral y estética que la de la Grecia clásica. De todos sus lugares gloriosos, ninguno evoca más poderosamente ese tiempo que este sitio a donde venían miles de peregrinos todos los años, el templo de Apolo que se eleva aún en el monte Parnaso en Delfos. Están ustedes escuchando el himno a Apolo, probablemente el fragmento de música escrita que sobrevive en el mundo. Esta música tenía tal significación que fue grabada con las notas escritas en esta piedra de Delfos hace cerca de 2500 años. Todavía se pueden ver las notas arriba de las palabras. Los antiguos griegos conocían al hombre en su integridad porque le entendían y le daban cuerpo y le tenían el debido respeto a la dualidad de su naturaleza. Un lado que tendía a la claridad, la moderación y la templanza, y otro llevado hacia lo fantástico y lo orgiástico. La luz y el espíritu del hombre los incorporaron en Apolo, el dios de la música, tanto arte como ciencia, el lado oscuro y visceral del hombre en Dionisios. Un dios de urgencias extáticas de ebriedad que tomó una forma particular de expresión más sensual, en un tipo diferente de poesía y danza, y en mi convicción en la forma cromática de la escala musical. La danza tenía gran importancia en la antigua Grecia y la continúa teniendo hasta nuestros días. En las viejas comunidades griegas, sobre todo en aquellas que se extienden a lo largo de la costa sur del Mar Negro, se preservan fielmente las viejas tradiciones. Una de ellas es la de la cera, una danza de guerra del Ponto, cuya gente habla todavía un dialecto que contiene muchas frases del griego antiguo. A mí me parece que es lo pagano que todos llevamos dentro, el elemento básicamente creador, que la exuberancia, profusión y fuerza de la expresión artística procede de esa primera fertilidad. Esta danza, el Servos, que procede de la isla de Cárpatos, se ha bailado de este modo sin alteraciones desde hace siglos. Como se mueve a la izquierda, se cree que es una danza en honor de las fuerzas del bajo mundo. Como las danzas populares se practican continuamente y se pasan por el ejemplo, el hábito y las costumbres comunitarias, algunas de ellas han sobrevivido como un arte vivo, mientras que, extrañamente, sus artes hermanas, en la forma de música escrita y palabras escritas, se desvanecen. La notación escrita de aquellos días, una forma de solfeo silábico, no permite reconstruir ahora el tono preciso, ni hay notación que pudiera inventarse que expresara toda la expresión y la textura del sonido vivo.
Por lo tanto, con la interrupción de las tradiciones orales y los cantos silenciosos y los versos registrados en la piedra y los viejos papiros, debemos estar agradecidos de que hay una forma artística perpetuada por las experiencias vivas del pueblo, como se practicó en la Grecia clásica y preclásica. Lo mismo que debemos tanta belleza y gracia a la Grecia clásica, también le debemos la palabra música, derivada de musiki, y que significa todas las artes de las 9 musas. Los griegos creían de manera absoluta en el culto de la indivisibilidad de lo bello y lo bueno. Lo nombraban con una sola palabra, kalokagatia, de kalos, que significa lo bueno, y ágatos, lo bello. En esa civilización única, el hombre podía hacerse uno con los dioses, igual que los dioses podían descender a la tierra, una conjunción entre el hombre y las estrellas. Precisamente en este anfiteatro, en el año 606 a.C., tuvieron lugar los primeros concursos musicales. Los instrumentos eran la lira y el aulos, un instrumento de caña de origen oriental. Allá, colina arriba, se encuentra el estadio, donde se efectuaron los Juegos Panhelénicos. La música y la gimnasia eran considerados los elementos básicos de la educación. Se consideraba tan importante la condición física del cuerpo como educación de la mente, y eran las metas a las que debía aspirar todo ciudadano. La gimnasia y los juegos de proeza nos han llegado de aquellos tiempos como los vemos reproducidos en los Juegos Olímpicos. Platón decía que la música debía preceder y dominar a la gimnasia, porque sostenía que el alma debía formar al cuerpo y no el cuerpo al alma. La perfección del ciudadano y el Estado imponía una educación musical supervisada y obligatoria. Se deseaba producir un pueblo distinguido y disciplinado, y de cuerpo y mente sana. Las danzas sagradas eran acompañadas con frecuencia por la flauta, pero no siempre sola. Según la leyenda, el dios Hermes mató una tortuga y cruzó su concha con cuerdas de tripa, hechas de las entrañas de un toro que robó a su hermano Apolo, lo que fue la fabricación del primer instrumento musical, y luego, para apaciguar la ira de su hermano, mañosamente le obsequió esta lira primitiva para que la tocara. Desde entonces, el dios Apolo, su música y su lira se convirtieron en la fe, el drama, la literatura y hasta la arquitectura del ciudadano y del Estado. Y aquí mismo, en este magnífico lugar, el más sagrado del mundo griego, durante el apogeo de esta noble civilización pagana, se expresó con danzas votivas, tal vez semejantes a estas, la devoción por Apolo. La civilización de la Grecia clásica fue el primer florecimiento pleno de una cultura europea, y la música fue su corazón, su verdadero torrente sanguíneo. Aún ahora que nos hemos extendido a los planetas y aún más allá, necesitamos la música, porque la música seguirá siendo siempre el único lenguaje universal. Las verdades que revela son inmutables y valen para todas las formas de vida donde quiera que se encuentren, ya sea intelectual, espiritual, física, emocional, o bien sea matemática, intuitiva, subjetiva o apasionada en todas sus miríadas de variaciones, como la gran poesía, que es en parte música, siendo ritmo, melodía y voz, y a diferencia de las palabras, que pueden extraviarse, la música jamás miente, porque es la celebración de la vida. La tolerancia y la compasión deben ser los productos secundarios de todo arte. La belleza y la verdad, como se combinan en la música, pueden llevar al reconocimiento de nuestro propio ser y al de los demás, y traer el equilibrio a nuestra vida y nuestra civilización.